¿Qué tal, gente? Muy buenas tardes, ¿cómo se encuentran? Hoy quiero hablar sobre las cifras de empleo en España porque el ministro Escrivá en su cuenta de Twitter ha vuelto a publicar estas cifras y son bastante llamativas por lo positivas que son. Recuerden que la inflación está siendo bien complicada. Hace poco había publicado un video sobre la difícil situación que se esperaba pasar aquí en España, pero el ministro Escrivá nos ha sorprendido con nuevos datos positivísimos, cosa que nos alegra muchísimo en el alma. Y vamos a revisar de una vez esos datos que nos publicaba él en la cuenta oficial del Ministerio de Inclusión Social, Seguridad, Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Esto lo publicaban ayer, 19 de septiembre, y lo han fijado donde dice, el empleo intensificará su dinamismo en septiembre con 60.000 afiliados más en términos desestacionados. Eso querría decir eh, que las nuevas contrataciones no tendrían que ver con los datos del verano, que siempre suben porque España vive de él. Entonces se contrata un montón de gente para los restaurantes y para los hoteles. Entonces cuando dicen desestacionario sería porque se acaba el verano, se acaba justamente esta semana, el viernes de esta semana se acaba el verano oficialmente, pero el turismo sigue en España. Hay muchísimos turistas en este momento y entonces los datos están mejorando. Podría ser una de las explicaciones. La cosa es que nos lo pone acá. Datos más favorables que el de los septiembres previos a la pandemia. En lo que va de este año se registran 400.000 ocupados más. Más información y nos remite aquí. Pero antes quiero leer además o ver este otro tweet que lo puso hoy mismo, donde dicen rueda de prensa de la portavoz de gobierno y no, este no era. Este era el que nos interesaba. Ministerio de Inclusión, hace 3 horitas. La Seguridad Social registra 41.440 afiliados extranjeros más en agosto, un total de 2.419.877. 113.213 trabajadores extranjeros más entre enero y agosto. 12,1% del total de afiliados, que somos un montón, del cual 12.900 son ucranianos, desde que empezó la guerra allí. Este es obviamente un dato interesantísimo porque los inmigrantes seguimos llegando a España con ganas de trabajar, apoyar la economía y contribuir obviamente con nuestros impuestos, cosa que hay que valorar muchísimo. Y ya saben que yo siempre estoy en contra de ese discurso de odio que dice que los migrantes solo vienen a por ayudas y por tonterías de estas. Y no, es que las cifras no mienten y acá hablamos de cifras muy grandes. Volvamos a poner ese tweet. Ya somos 2.419.000 los inmigrantes, 12,1% del total de afiliados, o sea, el total de todos los españoles que trabajamos en España. Y eso significa que somos una gran mayoría de las personas que estamos acá trabajando y apoyando a la economía. Y obviamente, como en todo lado, hay manzanas podridas, hay gente que viene a hacer lo que no es, hay gente que pues por algún motivo terminará solicitando ayudas, pero no es el motivo principal por el que llegan los extranjeros aquí a España, como muchas cuentas de extrema derecha y políticos intentan hacer ver para ganar votos. Y por eso es importante saber de política, si a muchísimos no les gusta, pero no podemos dejarnos enredar con las cifras. Vamos a ver exactamente ahora estos artículos para entender un poco qué es lo que está pasando acá. Entonces vamos a clicar en este anuncio, que es la publicación del día de ayer, donde nos explica con gráficos para que se entienda y que la gente que entiende de gráficos y de análisis económicos pueda hablar con propiedad de estos temas y no solo creerle a los bulos en las redes sociales. Pero entonces vamos a dejar esto acá. El empleo intensificará su dinamismo en septiembre con 60.000 afiliados más en términos desestacionalizados. Ya lo habíamos explicado.
El dato del noveno mes del 2022 es más favorable que el de los septiembres previos a la pandemia, evidenciando la resiliencia de la economía española en un contexto internacional complejo. Lo de complejo es porque obviamente la inflación del mundo, la crisis Ucrania-Rusia, todo esto pues obviamente afecta de una manera increíble las economías y entonces dicen, bueno, en este momento en que la situación está muy grave en todo el mundo, pues nuestra economía sigue creciendo, seguimos afiliando personas a la seguridad social, cosa que es bastante interesante. En lo que va del 2022 se han registrado 400.000 ocupados más, una cifra positivísima, y el dato de septiembre situará previsiblemente el nivel de afiliados en 750.000 más que en agosto del 2021 del año pasado, cuando se superaron las cifras de prepandemia. Y este es un punto interesante. Se consolida el desplazamiento de empleo hacia las fórmulas indefinidas. O sea, esto es importante porque tiene que ver con la reforma tributaria que mucha gente se queja y que dice que esto iba a hundir a España, pues es que las cifras nos están demostrando lo contrario, hacia algunas personas sigan queriendo decir que no. Entonces, por ahora está funcionando, seguramente a futuro podría ser que haya que cambiar algún modelo, adaptarlo a la situación, pero por ahora todo lo que tenemos son cifras positivas y esto es pues buenísimo para la economía española y para todos los que vivimos acá, obviamente que estamos interesados en que a España le vaya bien. Entonces, hay 1.7 millones de afiliados con contrato fijo más que antes de la reforma tributaria. Y este dato es supremamente importante porque aquí es donde está la famosa polémica de que si la nueva forma de contratar, evitar esos contratos temporales, los fijos discontinuos y todo eso estaban funcionando o no. Y hay mucha gente que dice, es que están escondiendo las cifras reales y no, es que ese tipo de contratos ya existía anteriormente, se contabilizaba, se tenía en cuenta en las gráficas y en los números, pero ahora como se están firmando más contratos mejores, contratos de calidad para los empleados, para los extranjeros, para todo el mundo, pues las cosas están funcionando en números. Y esto es muy difícil de discutir sin datos. Obviamente cualquier persona puede dar su opinión sin datos y decir lo que quiera, pero los datos nos dicen que todo está funcionando por ahora. Vamos a ver cómo siguen dándose las cosas, pero por ahora estamos muy contentos con estas cifras. Continuamos acá, los ingresos por cotizaciones sociales intensifican su crecimiento y ya se sitúan en tasas acumuladas del 9%, cosa que también es muy positivo. No sé si seguir leyendo, ustedes pueden ir a visitar obviamente el Twitter oficial del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social, aquí lo tienen, Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Ustedes pueden ir a leer este artículo completico porque es bastante interesante. Como les digo, la noticia está con gráficas para que las analicemos todos, veamos lo positivo de estas nuevas medidas y lo que está pasando en la economía española. Pero ahora vamos al cierre porque esto le interesará a algunos de mis compatriotas, al otro artículo que habíamos puesto acá, el de los datos de los migrantes trabajando en España, que también nos interesa muchísimo a muchos de nosotros. Si entramos en este artículo, pues bueno, nos voy a poner este artículo si es del día de hoy. La Seguridad Social registra 41.440 afiliados extranjeros más en agosto, hasta un total de 2.419.877 personas. En los 8 primeros meses del año, el sistema ha sumado 113.203 a trabajadores extranjeros, que es muy bueno porque obviamente es lo que demuestra que los extranjeros venimos a trabajar y no a cobrar de ayudas o a delinquir, como vuelvo y repito, muchos políticos, extremas derechas, gente desinformada intenta colarles por ahí. Esto es súper importante que todos los migrantes lo entiendan, conozcan las cifras o por lo menos a dónde enviar a una persona que esté inventando esas mentiras, porque con esto lo que intentan es ganar votos las derechas, esos partidos políticos que dicen que apoyan la migración pero que realmente no la apoyan,
para crear discursos de odio y después ver todos esos problemas que hay en las calles cuando que criminalizan o discriminan a cierto grupo de personas por su tono de piel o por las razones que sea. Así que no creamos en este tipo de cosas, vámonos a las cifras por favor para poder discutir seriamente este tipo de cosas. Y luego pone aquí, hay casi 12.900 afiliados procedentes de Ucrania más que en el periodo previo al impacto de la invasión rusa. Y esto sí nos interesa. La Seguridad Social registró 2 millones de afiliados. Bueno, esto no. Afiliación media mensual. Aquí estos datos están importantes. En términos medios, bueno, obviamente el artículo también nos pone cifras para aquellas personas que quieran verlas y les interesen este tipo de datos. En términos medios y sin desestacionalizar, la Seguridad Social contó con 2.437.491 cotizantes extranjeros. Ya vamos para los 2,5 millones en agosto, de las cuales 834 son de países de la Unión Europea, el 34%, y 1.603.030 de número de países, el 65,8% restante de terceros países, disculpen. Suponen 14,01 afiliados menos que el mes anterior. Entonces, si vemos acá, nos ponen por país, un 55,8% son hombres, 1.358.000, mientras que el 44,2% son mujeres. Aquí me causa curiosidad aquello que se acuerdan que hemos hablado varias veces de esos temas donde dicen que para las mujeres migrantes es más fácil conseguir empleo sin papeles porque hay más oportunidades que los hombres. Pues miren que la cifra ahora es al contrario cuando sí se tienen papeles y se puede cotizar a la seguridad social, cosa que es un dato interesante. Y luego acá están los grupos por países. Los grupos de trabajadores extranjeros más numerosos proceden de Rumania, 330.155, Marruecos, 277.930, Italia, 163.819 y Colombia, 123.850 nuevas personas. Venezuela, por último, 119.235, solo para poner los 5 primeros grupos de personas que más están migrando en estos momentos a España. Son cifras bastante interesantes, está creciendo la contratación, hay más contratos, aunque aquí veíamos que la de las migraciones sí había disminuido un poco, pero en general son datos muy positivos. Esto hay que tenerlo en cuenta sumado al antiguo TikTok que había hecho yo donde decía que la situación está complicada porque los precios de los productos están subiendo, los alquileres, todo sube. Y esto lo digo porque las personas que están ahorrando para venir a vivir a España o a Europa tienen que tenerlo muy en cuenta porque en este momento todos los precios están más altos y habrá que tener mayores ahorros, un colchón más grandecito y estar mejor preparados porque si la situación está complicada y se espera que Rusia siga cortando el flujo de gas, sobre todo cuando ya lleguen los meses más difíciles de invierno, pues los precios aumentarán aún más y se nos podría complicar la vida, precios muy altos y muchísimas cosas que hay que tener en cuenta para esas personas que quieren migrar. Por eso digo, los dos lados de la balanza. Hay que tener muchos ahorros, hay que tener dinero ahorrado y si no, en tener en cuenta que conseguir empleo sin papeles a veces es muy difícil y con papeles pues las cosas mejoran, pero recuerden que España es uno de los países con más desempleo de la Unión Europea, aunque obviamente me imagino que se estará trabajando en ello. Pues eso es todo por hoy. Muchas gracias por haber estado acá. No se les olvide dejar su like si esta información les parece pertinente y los ayuda en alguna cosa. Seguimos creciendo gracias a ustedes. Así que muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video. Chao.